Entonces, de la misma forma le pasó a David. Ya era el rey, ya era el presidente, pero el que estaba en el poder, que era Saúl, no lo cedía. Entonces él tenía que andar en las montañas y se escudaba en las montañas, pero el problema es que venían las embatidas del rey Saúl. Venía Saúl contra el ejército, venía buscando a David y decían: mire, David está en tal parte. Y llegaba Saúl contra sus hombres y muchas veces estuvo a punto de matarlo. Ahora, resulta que en esa situación, en ese tipo de situaciones, para que lo entendamos, entonces usted logrará comprender lo que David sentía, el tener un enemigo. Primeramente, debemos de definir qué es un enemigo. Un enemigo, primeramente, el término enemigo se manifiesta en varios escenarios. Se manifiesta en un ejército. Un ejército puede ser un enemigo mío, como en el caso de país con país. Un enemigo puede ser un país. Yo como país tengo de enemigo un país. Pero no solamente un país, sino que también los enemigos se constituyen como personas. Una persona literal puede ser mi enemigo. Entonces uno dice: es mi enemigo, pero muchas veces uno realmente no logra comprender lo que la palabra enemigo significa. Lo que la palabra enemigo significa es que es una persona que está llena de odio, que es una persona que se opone a lo que usted piensa, que se opone a su mandato, que se opone a lo que usted es. Pero no solamente se opone porque usted le cae mal, sino que además que se opone, esa persona se reúne, esa persona trama, esa persona maquina para hacerle un daño físico a esa persona. Y no solamente hacerle un daño físico, sino que hacerle un daño emocional, espiritual, físico. Y el enemigo termina haciendo el último golpe del enemigo, es lograrlo matar a la persona que es su enemigo. Entonces, recapitulando, un enemigo es una persona que se propone dañarnos espiritualmente en el interior. No solamente eso, sino que es una persona que se propone dañarnos en el físico. Y de remate, después que nos tiene dañados físicamente, se propone llevarnos a la muerte. Entonces, en este caso que vemos acá, Saúl era un enemigo que se había propuesto no solamente hacerle un daño físico a David, sino que hacerle un daño emocional, un daño físico y un daño de muerte. Cuando lo buscaba no para darle un regalo. Cuando lo buscaba para volarle la cabeza y no dejarlo vivo. Entonces, cuando uno entiende que el enemigo no está jugando con uno, cuando uno entiende que el enemigo no va a desperdiciar la oportunidad para hacernos el daño. Yo recuerdo de un excomandante guerrillero de aquí del Salvador, que él comentó en una entrevista y decía: ¿cómo se vence un enemigo? Y decían ellos que la guerrilla que vivió aquí el país, una de las estrategias del enemigo que ocuparon para poder doblegar, para que usted entienda, El Salvador, este país, estuvimos sumergidos en una guerra 12 años. Para los que no entienden, este país estuvo sumergido en una guerra 12 años. Hubieron 100,000 muertos durante esos 12 años. Pero los muertos no eran hondureños, los muertos no eran chapines, no eran americanos, eran salvadoreños. Entre nosotros nos estábamos matando durante 12 años.
Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Entonces él decía, en una entrevista, decía, miren, pero lo que les quiero decir es esto. El ejército de El Salvador anda un promedio de unos 40,000 personas, soldados, hoy contemporáneamente y antes. Pero lo extraño es que los guerrilleros, el ejército de los guerrilleros de acá de El Salvador, no le estoy hablando de otro lado, eran 5,000 guerrilleros, eso era todo. Pero lo raro era que los 5,000 guerrilleros que habían acá en El Salvador no tenían salario. No tenían salario. Y los del ejército, los 40,000, tenían un salario. El gobierno les pagaba. Pero resulta que los 5,000 hombres hacían pedazos a los 40,000. Y viceversa, los 40,000 no podían con los 5,000 hombres. Por ejemplo, yo estudiando lo de Cuba, el caso de Fidel Castro, fueron 500 hombres, para que usted tenga una idea, los que lograron derrocar al presidente que estaba en turno y ellos posicionarse. Entonces, lo que le quiero explicar es que decía él, la estrategia de nosotros decía él en una entrevista, este personaje ya murió y me quedó muy grabado cuando lo escuché, era encontrar el momento débil del enemigo. Encontrar el momento débil del enemigo. Entonces, cuando el enemigo daba la espalda, ellos venían y le metían el puñal por la espalda. Porque muchas veces uno está queriendo que el enemigo lo enfrente a uno, ¿verdad? Muchas veces uno quiere que venga el ladrón y agarrarlo de frente, y yo tengo una pistola, tengo un machete y lo voy a agarrar de frente. Pero muchas veces el enemigo no pelea de esa forma, porque sabe que de esa forma usted lo va a vencer. Entonces decía él, de esa forma nosotros hacíamos pedazos a cualquiera, porque en el momento que se descuidaba el enemigo, nosotros lo hacíamos pedazos. Y usted se recordará, hace algunos años ahí en una terminal de Citrams, usted se recordará que hubo unos indigentes, se vistieron de indigentes, estaban tirados, y de repente se levantó el indigente y agarró a dos soldados de espalda y los apuñaló. Eso fue hace como unos 20 años ahí. ¿Qué le quiero decir eso con esto? Que parece atroz, que parece sangriento lo que le estoy hablando. Pero lo que le quiero ejemplificar en su mente es que el enemigo no viene para celebrarle el cumpleaños. El enemigo no está esperando. El enemigo está esperando el momento que la persona se descuide para matarlo, para enterrarlo y para sepultarlo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, cuando uno tiene claro, cuando el ser humano tiene claro que tiene un enemigo, que tiene enemigos, entonces uno opera diferente. Uno opera y piensa diferente y actúa diferente y tiene una conducta diferente, porque uno sabe que tiene un enemigo, que el enemigo tiene estrategia. El enemigo no va a esperar, no me va a decir, mira, ponete de frente porque de frente te quiero agarrar. No, el enemigo, si usted está de espalda lo va a matar. Si usted está dormido, dormido lo va a matar. Si usted está descuidado, descuidado lo va a matar. O sea, no va a esperar que usted se posicione. Entonces David tenía un enemigo a muerte, y llegaba Saúl y le aventaba las flechas, y pasaban las flechas y pasaban las flechas, y cada vez intentaba matarlo y cada vez se acercaba más. Y es en ese escenario en donde David pedía ayuda, pedía plegaria: Señor, 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 aquí está este enemigo y no viene para celebrarme el cumpleaños, viene a matarme. Y él sabía y estaba consciente que Saúl no iba a desperdiciar la oportunidad para matarlo. Y usted ve en una ocasión, dicen que iba pasando el ejército de Saúl. Iba pasando el ejército de Saúl. Y entonces, antes que pasara el ejército de Saúl, los hombres de David se habían metido en una cueva.
Se metieron en una cueva como que para que usted tenga una idea, pase un ejército con 10,000 hombres armados, imagínense, póngase a pensar. Y entonces, y ustedes, y el ejército de David eran 500 hombres, por decirle algo, 300 hombres. Y no, si nos enfrentamos no vamos a poder con ellos, son 10,000. Entonces, ¿qué hacemos? No, entonces busquemos una cueva. Y se metieron a la cueva. Y en la cueva estaban los hombres como en la oscuridad. Recuérdese que no había luz. Y ahí estaban con los machetes. Y resulta que pasa el pelotón de Saúl. Vea, esto es como que es una novela, es una película, es tremendo esto lo que sucede, hermano. Y entonces pasa el pelotón de Saúl y el gran ejército de Saúl con todos esos miles de hombres que tenía. Y entonces viene Saúl, en ese momento se le ocurre ir al baño. ¿A cuántos se nos ocurre ir al baño? Todos dejaríamos de ser seres humanos. Y entonces dice Saúl: vamos, permítame, generales, y detiene el ejército. Voy a ir al baño, dice Saúl, el rey. Y entonces entra y entonces dice: ¿y a dónde voy al baño aquí? Aquí están todos estos hombres, me van a ver que voy al baño. Entonces ve una cueva y dice: me voy a meter a la cueva, sí, para que no me vean. Pues sí, porque recuérdese que antes no habían los baños de ahora que nadie lo vea uno, ¿verdad? Ni letrinas. Entonces uno hacía en el campo. Y entonces, para que no me vean todos mi ejército, entonces vio esa cueva. Y cuando fue a esa cueva, se mete y dice: aquí esta cueva está bonita para que haga mis necesidades. Y como todo buen salvadoreño, se acurruca. ¿O cómo cree usted que fue? Pues sí, se acurruca y llevaba el manto, ¿verdad? El de rey, pues, ¿verdad? Toda la ropa. Y en lo que se acurruca, para que lo entendamos así, dice, y le hace así, y el manto acá, y aquí estaba David con el machete. Aquí. Y le dicen los hombres de David: Dios te lo puso. Volale la cabeza, porque él sí no la va a volar. Volásela. Y entra David en una: este hombre no anda jugando conmigo, me viene a matar. Ya varias veces lo intentó. Y entonces dice David: no puedo tocar a este hombre, no puedo. ¿Y sabe lo que hace? Y en lo que está ahí, corta un pedacito del manto, de la manta, le corta un pedacito. Sale Saúl: ya hice mis necesidades, vámonos, señores, le dice el ejército. Saúl: vámonos. Y en eso sale de la cueva David: rey. ¡Ja! ¿Qué? Ahí está David, vamos. Señor rey, le quiero decir algo. Hace un ratito que usted entró a hacer sus necesidades, yo le pude haber volado el ayote y no se lo volé. Padre santo, dice Saúl. Vea cómo son los enemigos. Y le dice Saúl: Padre santo, aquí está un pedacito, mire, vea, mire, ahí la corté, mire. No quise matarlo para que usted vea que yo no soy de mal corazón, le dijo David. Y entonces hacen un pacto ahí. Y entonces Saúl se conmociona tanto: hijo, le dice, me pudiste haber matado y no me mataste. ¿Y por qué no lo hiciste si yo soy tu enemigo?, le dice Saúl. Y es ahí en donde hacen un pacto. Y Saúl le dice: hijo, ya sé que vos sos el rey y vas a gobernar, le dice. Tarde o temprano vos vas a ser el rey. Hagamos un pacto, le dice. No quiero que se pierda mi descendencia. Y entonces David ahí hace un pacto con Saúl, en donde le dice que va a tener descendencia a Saúl, que no va a matar a todo mundo. Y por eso es que hace el pacto con Jonatán, para que lo entendamos así. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, ahí podemos ver el escenario de los enemigos. No se está jugando. Entonces, pero David encontró la victoria porque le pide al Señor, le suplica a Dios. Dice acá el Salmo: la plegaria pidiendo la derrota de los enemigos. Y David sale victorioso contra sus enemigos.
Pero ¿por qué sale victorioso David contra sus enemigos? Sale victorioso porque Jehová, Dios, le da la victoria contra su enemigo y contra sus enemigos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde o esta mañana. Ahora, al ver este escenario, hermanos, pareciera que esto queda ahí. Pareciera que qué bonita la historia, hermano, y hasta me gustó cómo se acurrucó ahí, diría alguien de ustedes que me ve. Pareciera que todo esto está fenomenal. Pareciera que todo esto está alegre, porque es David. Ellos son los enemigos. Así pareciera. Pero el problema es de que David ya está muerto. Saúl ya está muerto. Y todos estos hombres que estamos hablando ya están muertos. Esto es un tiempo pasado. El problema que tenemos es que pareciera que usted y yo no tenemos enemigos. Parece, así parece la vida, que no tenemos enemigos, parece. Pero usted y yo tenemos enemigos de muerte. Dice la Biblia que los tres grandes enemigos del ser humano, de los hijos de Dios, los tres grandes enemigos, dice la Biblia, que son la carne, el mundo y el diablo. Los tres grandes enemigos de la iglesia y de los creyentes, dice la Biblia, no digo yo, no lo dice el pastor, son la carne, el mundo y el diablo. No es un enemigo. Qué galán que yo le esté, mire, solo es un enemigo. Son tres enemigos poderosos para destruirnos. Son tres enemigos ultrapoderosos para deshacernos, y no van a tener misericordias porque ellos están hechos para destruir. Hablemos de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? El odio. Usted ve todos los 80,000 presos que tenemos acá, o 100,000, no sé cuánto es el número todavía. ¿Cómo esa gente llegó ahí? Hágase esa la pregunta. ¿Cómo la gente, cómo llegaron ahí? ¿Cómo se llegó ahí? Porque fueron personas que no entendieron que tenían un enemigo, y el enemigo que tenían era la carne, y una obra manifiesta de la carne es el odio. El odio te puede llevar a matar a tus papás, te lleva a matar a tus papás. ¿Cuántos hijos han matado a sus papás? ¿Y cuántos hijos no los matan porque saben que se van presos? El odio te carcome. El odio es un cáncer. El mayor enemigo de un padre no está en el exterior. El mayor enemigo de los padres son los hijos. Los hijos se oponen. Los hijos contradicen. Los hijos están tramando constantemente cómo hacer las maldades dentro de la familia. Y entonces, ¿cómo llegaron esos jóvenes ahí? No entendieron que la carne es un enemigo que, si tú te dejas prender del odio, te va a llevar a la ruina, te va a llevar al fracaso. Hace algunos años, aquí en nuestro país, se predicaba el odio. Por ejemplo, toda esa gente, para que usted tenga una idea, toda esa gente, esos 5,000 guerrilleros, levanten la mano los que fueron guerrilleros. No la levante. Hubo un grupo de personas intelectuales
que para poder tener ese ejército de 5,000 personas, sin salario, sin darles nada, sin darles agua, sin darles comida, les metieron odio. ¿Y cuál era el odio? Que les decían: miren, aquí está este fusil, aquí está este fusil, agárrelo, le vamos a enseñar a usarlo. ¿Y para qué lo vamos a usar? Lo vamos a usar contra los ricos del país. Miren, todos estos viejos no nos dan nada. Miren, todos estos viejos, los grandes carros, las grandes casas y todo lo que tienen. Como se predica en muchas universidades, el odio de clases. Y entonces el joven le dice: mira, vos cuando veas a alguien en un carro nuevo, molestate, pegale patadas al carro ese, porque ese es un injusto. Y me decía un profesor que de esa forma lo fueron metiendo a él al odio de clases. Y de esa forma te van metiendo al odio de clases, a molestarte porque el otro tiene una mejor casa por vos que vos, a molestarte porque el otro tiene más dinero que vos, a molestarte porque vos no tenés trabajo y el otro tiene trabajo. Ese es un odio. Y entonces ese odio lleva a las personas. ¿Sabe a qué lleva a las personas ese odio? Lleva a las personas a matar, a robar, a odiar. Hace algunos años hay un estudio aquí en El Salvador, y el estudio habla que el mayor porcentaje de la delincuencia del país se desarrolló acá en El Salvador por las diferencias abismales económicas, las diferencias abismales. O sea, es como una mega frontera. Entonces viene el sistema, viene el mundo, y más ahora con las redes. La casa que tenemos tiene goteras, no tiene ni agua. Muchas veces vamos al baño y es una letrina a la que vamos. Entonces eso puede servir para dos formas. Y una forma para lo que puede servir es para que me entre odio a mí contra el que tiene un buen baño. O me puede servir como un reto para trabajar y levantarme. ¿Me estoy dando a entender? Pero entonces el Instagram y las redes sociales vienen a marcar el odio en las personas. Entonces cuando la persona entra al Instagram y se ve que en su casa, primero se revisa las bolsas y ve que en las bolsas no le sale ni una cora. Después ve que no tiene ni para pagar el recibo de agua ni de la luz y esto y lo otro. Entonces la persona empieza a sentirse afectada emocionalmente. Y después que se siente afectada emocionalmente la persona y se siente miserable porque anda en un bus o tiene que caminar o anda en una bicicleta, y se mete al Instagram y ve a un loco que está estrenando su Ferrari, por decirle algo, y le preguntan al tal loco cuánto le costó el Ferrari. $300,000 de contado. Aquí en El Salvador, no le estoy hablando de otro país. Y entonces el joven que no tiene trabajo, que no tiene ni para el estudio, que no tiene ni para esto ni para lo otro, y el papá no le ayuda, entonces se siente miserable. Y al sentirse miserable entra el odio. Y entonces viene el sistema y le dice: mira, lo único que tenés que hacer es agarrar esta pistola, pararte ahí en el bus y ponérsela a alguien que va saliendo del banco, y ya vas a tener pisto, y de una sola vez vas a llegar allá. Y ese estudio que habla esto hizo que todos esos jóvenes y toda esa juventud, toda esa generación que perdimos en nuestro país, se sentía miserable. Y entonces para ellos era más fácil ir a extorsionar que trabajar,
Para ellos era más fácil agarrar un fusil y aventar balas y ser el temido de la colonia, porque eso les daba dinero y podían llegar a la misma posición de la otra persona. Pero nadie les dijo los 80 años que tienen que pasar en la cárcel pagando todas sus conductas. El mayor enemigo del ser humano es la carne. El odio te lleva a la muerte. El odio te lleva a asaltar, el odio te lleva a extorsionar, el odio te lleva a matar, la envidia te carcome, es un cáncer. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Entonces uno tiene que entender que hay tres grandes enemigos: la carne, el odio, es una manifestación de las obras de la carne, la envidia. Y entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando a mí me agarra un volado bien feo? Me cae mal que el otro esté bien. ¿Sabe lo que tiene que pasar? Lo que tiene eso, en vez de agarrarle odio, le tiene que agarrar a usted coraje. Yo me voy a levantar, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a ir a vender a los buses, voy a hacer esto, voy a vender tomates. No tiene que ser odio, tiene que agarrar coraje uno para levantarse. Y entonces cuando la gente dice yo no puedo, que no sé qué, la agarran con los papás. Quieren que el papá agarre la casa y se la reparta para que los hijos se la coman. Y ahí vienen los pleitos, y de ahí viene y se matan entre los hermanos porque el papá te dio un baño y al otro le dio un cuarto y que no sé qué y que no sé cuánto. Y ahí viene el pleito. El odio. El odio te puede llevar a la cárcel. El odio te puede llevar a matarte. El odio te puede llevar a una cárcel, no solamente a una cárcel física, sino que una cárcel mental. No necesariamente todos los que están en una cárcel son los que tienen que estar pagando, sino que hay mucha gente que está libre, pero está llena de raíces de amargura contra sus padres, contra el sistema, contra la gente. Tienes que liberarte, tienes que salir del odio. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Por qué dices tú? Porque si no entiendes, cuando menos sientas vas a estar haciendo una locura. Vean las estupideces que se hacen en nuestro país. La gente mata a un familiar por quedarse con un seguro. Es una tremenda estupidez. Es la mayor estupidez que he escuchado. ¿Por qué? Porque de entrada los seguros es una mentira. No le van a pagar porque ahí dice que si usted tiene diabetes desde antes. Usted no tenía que tener diabetes cuando lo tenía, pero 10 años antes. Si usted agarró el seguro cuando tenía 40, 10 años, cuando usted tenía 30. Y eso clínicamente hay una forma de comprobarlo. Si usted tiene hipertensión, esto, y ahí dice en las letras chiquitas, mire, si usted está enfermo de esto, enfermo de esto, enfermo de esto, y enfermo de esto, y enfermo de esto. Y si usted se mata, estaba leyendo una cláusula que dice, el suicidio opera después de los 10 años. O sea que, y hay gente que dice, ya no aguanto las deudas, me voy a pegar un tiro para que le quede pagada la casa a mis hijos. Y la gente se pega el tiro y se da cuenta que es mentira todo. Entonces tarde o temprano la gente hace la maldad y ni te van a pagar el seguro, y de remate te vas a ir 30 años por haber matado a tu ser querido. Entonces, cuando uno entiende los enemigos, la envidia, el odio. Otro enemigo de los seres humanos que no está bromeando con nosotros, no está bromeando, son las enfermedades. Es un enemigo letal. Es un enemigo que está esperando que usted se descuide, que está esperando que usted baje la guardia. Y si no, pregúnteles a todos aquellos que están padeciendo una diabetes. Pregúnteles. Tienen que estarse pinchando todos los días.
y pinchando todos los días, porque en el momento que se descuiden, en ese momento te pueden volar un pie, te pueden volar una mano. Ay, hermano, qué sanguinario he venido ahora. Es que los enemigos así son. Yo he ido a un hospital y he visto cuando los hermanos me dicen: hermano, ore antes que me vuelen el pie. Y oro por el hermano que no le huelen el dedo, y resulta que Dios no escucha la oración y le huelan el dedo. Y tengo que ir después cuando le huelan el dedo. Los enemigos son mortales. Y tienes que entender que las enfermedades son enemigos del ser humano. ¿Y por qué? Porque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruirnos. ¿Para qué? Para que no prediques, para que tu reunión se cierre. ¿Para qué? Para que dejes de existir, y de esa forma te destruye y gana a Satanás. Pero por eso el Señor le dijo a David: tú vas a salir victorioso de tus enemigos, porque yo te voy a dar la victoria. Tú vas a salir victorioso toda vez y cuando confíes en el Señor, te afinques en el Señor. El Señor te va a dar la victoria contra todos tus enemigos. Pero tienes que entender que las enfermedades no están jugando. Y hermano, ¿qué tengo que hacer para no enfermarme? Averigüe. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que caminar, tiene que dejar de comer tales cosas. Déjenlo de hacer, porque el día que se enferme, ese día nadie le va a poder ayudar. ¿Por qué nadie le va a poder ayudar? Porque es un enemigo que ya le logró meter el puñal. Se lo logró meter, y no va a desperdiciar la oportunidad para matarlo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces, cuando uno ve al enemigo y dice: me han detectado cáncer. Me han detectado cáncer. Y uno va y estudia qué es el cáncer. El primer alimento algo que alimenta el cáncer, las personas que los han diagnosticado con cáncer. ¿Qué es un cáncer? Es una molécula que es un monstruito que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y se alimenta del azúcar. Pero dice la medicina que si usted le quita el azúcar, esa enfermedad empieza a debilitarse, porque esa enfermedad se alimenta de eso. Entonces usted tiene que estudiar a su enemigo para vencerlo en el nombre del Señor. Pero la gente se queda: ay, Señor, líbrame, y se trae la pacha de Coca-Cola y se la tira, y tráigame una Pepsi, y tráigame otra, y esta otra. Ay, el Señor va a librar. El enemigo no está esperando el espacio para matarte. Ha matado pastores, ha matado apóstoles, ha matado grandes hombres de Dios. Está esperando el momento para destruirte, para que tus hijos se queden sin papá, para que tus hijos se queden sin mamá y se queden con un padrastro, con una madrastra. Está esperando que tú te descuides para que venga otro. Y es ahí en donde uno tiene que afincarse, y en el nombre del Señor: Señor, dame la fuerza. Dice tu palabra, así como David salió victorioso con ese enemigo Saúl, yo quiero salir victorioso de este cáncer que ya me lo diagnosticaron, ya no es un cuento, de esta diabetes. Quiero salir victorioso de esta otra situación. Señor, tú me vas a dar la victoria. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. La pobreza. Usted sabe qué es la pobreza, hermano. La pobreza es un enemigo terrible, hermano. Terrible. El no tener para pagar los recibos, el no tener para pagar los estudios. El ser humano se siente el hombre de la casa, entre comillas. Es el hombre de la casa, pero el pobre no le sale trabajo. El pobre
no puede ganar para invitar a sus hijos a una comidita. Eso es terrible. Pero ese tipo de situaciones, y hermano, ¿y en qué me afecta eso? ¿En qué lo va a afectar? Uno de los grandes divorcios, hay una estadística que habla que la mayor parte de divorcios, un 80% para que lo entendamos así, de los divorcios, no son tanto por infidelidades, es más por el tema económico, el gran pleito de la economía en la familia. Y usted ve cómo ese golpe a la economía, nosotros como país tenemos a 2 millones de salvadoreños hasta hace algún tiempo fuera. Eran familitas que estaban aquí juntas, su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, pero el problema económico los llevó a separarse. Y el uno allá, a los días, se tuvo que conseguir otra, o se tuvo que conseguir otro. Los hijos quedaron aventados aquí y tienen que estar con un padrastro, con una madrastra, tienen que estar con otra situación difícil. Y entonces uno dice, es un enemigo letal, golpea las emociones de los hijos, golpea a la familia, te viene rematando, te desespera y te hace sentir miserable. Pero todos esos enemigos, cada uno de ellos están enumerados en la palabra de Dios. Las enfermedades, los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas de salud, los problemas espirituales, mentales. Cada uno de esos enemigos no vas a poderlos vencer en tus fuerzas. No vas a poderlos vencer en tus fuerzas. No, es imposible. Si te estoy diciendo que son 3 enemigos poderosos, hablemos del diablo, pues. Hablemos del diablo. El diablo es un ser poderosísimo. Y a veces nosotros decimos el diablito. No, es un ser, decía un hermano pastor, decía, imagínense toda la experiencia que tiene con 7,000 años, o 7,000 años tiene la humanidad. Ahora póngase a pensar que allá en el cielo haya vivido unos 20,000 años. Es una persona con una tremenda experiencia nunca antes vistas, porque usted ve que los años le van dando sabiduría y experiencia a las personas. Entonces el diablo es un ser ultrapoderoso, es un ser con sabiduría, pero muchas veces imagínense, entonces es el diablo, el mundo, y en el interior la carne. Son 3 seres poderosos y poderosos. ¿Para qué? Para que cuando usted cumpleaños le traigan un pastel y le celebren. El diablo le va a celebrar a usted el cumpleaños. Ahí se va a estar. El diablo, dice la Biblia, que vino a matar, hurtar y destruir. ¿Y qué quiere hacer él? Él quiere destruir su matrimonio. Él quiere que sus hijos estén en las drogas. Él quiere que sus hijos anden deambulando en la calle. Él quiere hacerlo pedazos, mental, físicamente, espiritualmente. Él quiere, y después de eso quiere verlo muerto a uno en una tumba. Y es ahí en donde uno tiene que entender que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero no importa la grandeza del enemigo, no importa, porque nosotros somos aliados de un rey superior al diablo, superior al mundo, superior a las huestes terrenales, y es Jesucristo, que lo venció en la cruz del Calvario. Me gustaba una frase que decía el pastor. Le decía a un casado, le decía así a una pareja de casados hace unos 3 días, y le decía: mira, es que el problema de la gente que no entiende, los seres humanos no entendemos este enemigo de la carne. Entonces este enemigo de la carne
nos lleva automáticamente a destruir lo que nosotros construimos. Entonces le decía, mira, un hombre, cuando uno se casa con un hombre o con una mujer, el hombre, usted ve, se arrodilla delante de la mujer, llora. ¿Qué más? Le ponen un lazo ahí, vea. Le ponen un lazo en la cabeza. No, ahí hoy que se casan veo yo que le ponen un lazo ahí y lo amarran al hombre, y a la mujer también le hacen otro nudo aquí y le dicen: diga delante de todos estos testigos que usted va a ser fiel hasta la muerte. Sí, yo prometo, dice. Y usted dice: sí, yo también, en la enfermedad, en la muerte, que no sé qué. ¿Y qué pasa? A los días, si es que ya no lo traía el mal, a los días ya, fíjate que ya no me gustas. Yo he escuchado de situaciones que el primer día de bodas, o sea, en la primera intimidad que tuvieron, mira, fíjate que ya no me gustaste, ya me voy a ir. Casados, no, ya te disculpa que no sabía que era esto. El primer día de boda se han ido. Y uno dice: ¿y qué pasó? Entonces le decía el pastor: vaya, mira, es que uno tiene que entender que todas esas palabras se van a quedar en el aire. Todas. La de un hombre, la de una mujer, la de los hijos, todo se va a quedar en el aire. La única forma que un hombre te pueda hacer fiel y una mujer te pueda hacer fiel es que entienda que él está derrotado, que yo no puedo, que solamente en la fuerza de Dios yo voy a poder mantener mi palabra. Y esos son los hombres que pueden mantener su palabra. Pero usted ve, la gente lo que quiere es la gente de afuera, lo que no tiene nada que ver con Dios. Está bien, pero no esté llorando después. No esté llorando después. Está bien. No significa que la gente de dentro es de Dios. No estoy diciendo eso. Sino que uno tiene que entender que si la persona ama a Dios, si la persona respeta a Dios, si la persona está en los principios de Dios, esa persona va a mantener su palabra. Y después que pase algo contrario, tenía que suceder porque es una persona que no está enchuflada. Y entonces uno no puede sostener. ¿Y quién? Aunque sea, usted ve, grandes pastores han fallado. ¿Y por qué? Porque esto no es de palabras, esto es de estar metido y entender que yo no puedo. Se lo voy a poner así. Entonces usted dice: mire, yo te prometo esto. Sí, Señor. Pero uno como persona dice: Señor, yo como hombre ya me vi mi carne, ya sé, mi carne es terrible y me va a llevar a fallarle a cualquier persona. Entonces, Señor, yo sé que esta carne es mi enemigo. Ayúdame a no fallar, a no traicionar. Y entonces, pero eso no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer alguien por uno. Es uno mismo que tiene que entender que mi carne me puede llevar a destruir mi matrimonio. Mi carne me puede llevar a destruir mis hijos. Mi enemigo de la carne me puede llevar a odiar a mi esposo, a odiar a mi esposa. Entonces ahí es donde uno tiene que entender que es un enemigo poderoso. Pero cuando nosotros depositamos la confianza en Dios, Dios nos da la victoria. Porque la victoria no va a venir de nuestras fuerzas, la victoria va a venir de parte del Rey de Reyes y del Señor de Señores a nuestra vida. ¿No le da un fuerte aplauso pues al Señor por eso? Un enemigo poderoso, la muerte. La muerte, hermanos. ¿Usted cree que la muerte quiso vernos matado hace un rato? Pero Dios nos la dejó. Pero dice aquí la Biblia que no importa el enemigo. La muerte es un ser poderoso. Se habla que es un ángel, el ángel de la muerte. A todos los hombres los tiene que matar. Todos vamos a tener que pasar por ahí. Pero le quiero dar una buena noticia. Si a usted le da miedo la muerte,
le quiero dar una buena noticia. Hubo alguien, que es Jesucristo, que la venció en la cruz del Calvario y tomó victoria sobre ella. Y no solamente eso, sino que la muerte para nosotros es la puerta para la vida eterna. ¿No se alegran